Pero bueno, hablemos de lo que a veces quisiéramos con estas situaciones, olvidos, pero no los queremos en nuestra vida diaria, porque puedo hablarle de olvidos, dificultad para caminar, dificultad para tragar, y aquí podemos hacer una relación entre nuestro cerebro y diferentes funciones, exactamente. Aquí está el doctor ayudándome, como por ejemplo, ¿verdad? Hablar de la médula, de los nervios. ¿Cómo se pueden ligar y traernos problemas? El doctor Marco Mora está con nosotros. Un placer tenerlo en casa. Doctor, muy buenos días. Igualmente, Patricia, un placer. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo es que hay esta conexión, ¿verdad? Del cerebro con estas funciones de las cuales comentaba. Claro que sí. Que no me estaban funcionando bien, ¿verdad? Porque se me desconectó. Esa estructura que llamamos cerebro, una cosa tan maravillosa. Y tan compleja. Tan llena de misterios sobre todo, y que nos hacemos la ilusión de que sabemos mucho, pero en realidad es que sabemos muy poquito. Y esta interrelación con el resto del sistema nervioso, que es la médula espinal, y conformamos sistema nervioso central, y de ahí todos estos nervios que van saliendo conforman el sistema nervioso periférico. Pero todo es una sola estructura, todo está interrelacionado, y muchas veces un problema por acá se puede manifestar en el dedo gordo, en el tobillo, en partes que parecieran muy alejadas. Exacto. Pero al ser una estructura tan interconectada, al ser una sola cosa, pues eso es lo que sucede. Cosas que pasan aquí arriba se manifiestan muy alejados. Ahora, ¿cómo, doctor? Porque ¿verdad? Si vemos que esto es una red totalmente interconectada, si algo se bloquea, por ejemplo, ¿cómo es que, o cómo se da en el cuerpo? Bueno, ¿Y cómo lo manifiesta? Claro, cuando hablamos de cerebro, hay múltiples bloqueos que pueden suceder por un derrame cerebral, por una esclerosis en placas, por un tumor cerebral, y de ahí para abajo podemos hablar de interrupciones que pueden suceder, por ejemplo, durante un accidente de tránsito, que una persona sufre un daño de la médula espinal y pierde la fuerza y la sensibilidad en extremidades inferiores. Estamos hablando de una paraplegia. Por ejemplo, doctor, exacto, vayámonos ahí. Si hay gente que, digamos, le falta, tiene imposibilidad de caminar bien o le falta el equilibrio, ¿verdad? Se le empieza a volver complicada esta función. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Claro, estamos hablando de interrelación. Bueno, ve, ahí tenemos un video, doctor, donde tenemos a esta persona que está, bueno, así voy a estar pronto después de la cirugía, pero lo cierto es que aquí, ¿verdad? Está con 2 muletas, con incapacidad de caminar regularmente. Digamos, ¿qué ligamen tiene con el cerebro? Claro, esta persona verdaderamente es una afortunada porque puede caminar, puede sostenerse, puede tener un nivel bastante alto de independencia, pero hay personas que pierden completamente la función. Desde luego que el accidente o el daño ocurrió en médula espinal, pero se interrumpe todo el control que viene del cerebro en lo que se refiere a balance, equilibrio, coordinación, mantenimiento y conocimiento de la postura y de las partes del cuerpo, cómo están relacionadas. Todo eso viene del cerebro. Todo eso es una información inconsciente que nos ayuda a podernos mantener de pie, como usted y yo ahora en este momento. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, empieza a tener problemas para hablar, verdad? Que naturalmente hablamos como estamos aquí ambos y de repente empiezo a tener problemas para emitir las palabras. Claro. Bueno, de aquí nos vamos poniendo un poco más complejos en funciones y vamos a parar en una cosa que se llama lenguaje. Lenguaje. Es porque está chocando eso sí. Lenguaje. Exacto, doctor. Ajá. Una función tan compleja que un individuo como usted y yo podamos articular palabras, tranquilamente, podamos hilar ideas, podamos manifestar una opinión. Todo eso está relacionado con la capacidad del individuo de tener un lenguaje, una capacidad, digámosle, superior, que está conformada por, primero, funciones muy sencillas en el cerebro, y después el mismo sistema nervioso periférico nos ayuda a coordinar la lengua, los labios,
digamos, toda la musculatura de la cara. Todo es una coordinación y una congregación de funciones que nos van haciendo y coordinando la función de poder hacer y mantener una conversación, por ejemplo. Una función muy compleja. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la memoria? ¿Qué no está funcionando bien en nuestro sistema nervioso, verdad? Que por ahí todos en algún momento podemos tener olvidos, claro. pero cuando las cosas se empiezan a complicar aún más. Hay olvidos que son normales. Yo puedo estar muy ocupado y muy concentrado en un proceso mental y me interrumpen y yo debo recordar algo y es posible que en ese momento no pueda. Exacto. Pero ya con cierta regularidad se van haciendo más seguidos los olvidos y vamos entrando en un trastorno de la memoria, ya vamos entrando en una forma de una enfermedad como las demencias, que con mucha facilidad nos afectan la memoria, sí. La memoria reciente, la memoria, digamos, la inmediata y la memoria que es más lejana, más antigua, que es la que extrañamente se mantiene mejor. Un viejo usted le habla con detalle del primer día que fue a la escuela. Cierto. Pero ¿de qué fue lo que almorzó? De las cosas más recientes, ¿verdad? Tal Qué vez curioso. no se va a acordar. Ahora, el estado de ánimo, por ejemplo, que uno diría que son emociones, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pueden ser afectados efectivamente por una cadena de nervios como usted lo manifiesta? Claro. Eso ya tendríamos que irnos a una estructuración cerebral que distribuye las funciones del intelecto, por un lado, y las funciones del sentimiento, por otro lado. Todas las variedades de depresión tienen más que ver con el sentimiento, con el desencanto, la tristeza. No son funciones tan de intelecto, sino que ya se originan, y decían los viejos antes, en el corazón. En realidad es en el cerebro, claro. Pero es por una comunicación que existe entre el cerebro y el corazón. Entonces, depresión, claro, depresión puede suceder en personas de cualquier edad, hasta en niños podemos tener individuos deprimidos, falta de ganas de vivir, falta de interés. Antes tenía entusiasmo, alegría, y esas cosas se van perdiendo. Entonces ahí, por dicha, tenemos la capacidad de intervenir a nivel de las funciones del intelecto para que convenzan al sentimiento de que no es tanta la tragedia, sino que vamos a interrelacionar intelecto y sentimiento y vamos a equilibrarnos y a salir de la depresión. Ojalá fueran más positivos en algunos casos, ¿verdad? Verdaderamente. Este intelecto y este corazón. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de personas diabéticas o personas hipertensas? ¿Hay una complicación mayor con todo esto que conversamos? Claro que sí. El tema de las enfermedades crónicas, como la que usted me habla, es que dañan el sistema circulatorio del sistema nervioso. Al dañarse el sistema circulatorio, entonces podemos tener daño en neuronas en sectores del cerebro que pueden ir produciendo síntomas como decíamos, de trastornos de la memoria, de trastornos del sentimiento, de depresión, más fácilmente en personas que tienen diabetes y que tienen hipertensión y otras enfermedades crónicas también. Ahora, doctor, ¿hay manera de que nosotros ejercitemos nuestro cerebro, nuestros nervios, verdad? Para que no se envejezcan tan rápido. O sea, ¿cuáles podrían ser los consejos? Bueno, muy bien. El gran problema es que traemos una herencia, que eso no los quita nadie. Traemos una herencia de cuál va a ser la duración de nuestro sistema nervioso y preferiblemente cuidémoslo con alegría, con entusiasmo, con traer gente agradable a la casa, con ir y visitar gentes y seres queridos, con tener música, tener flores en la casa, ir al médico, controlar el azúcar, la hipertensión, las enfermedades crónicas, un equilibrio, no tener grandes expectativas de la vida,
¿Cómo y de la familia, Ajá. que muchas veces el viejo va perdiendo esa, digámosle, esa alegría de estar con la familia. Las familias a veces los van haciendo a un Relegando, lado. sí. Entonces mejor el viejo prepárese, así va a ser, llévela suave, alégrese usted, traiga usted su gente, oiga usted su música, lea usted sus libros, haga usted sus paseos. O sea, verdaderamente estar rodeado de un entorno más positivo Muy bien. puede mejorar totalmente nuestro cerebro y nuestros Notablemente, nervios. notablemente. Hay una dirección, una interrelación que va y que viene y que nos puede ayudar enormemente a que el cerebro funcione mejor. Ahora, si bien es cierto, puede fallarnos, como lo comentábamos antes, ¿cuáles hábitos podemos nosotros realmente poner en práctica para que nuestra memoria no falle? Perfecto. No es tan fácil, pero la lectura, la gente que le gusta la oración, ir a la iglesia y tratar de decir oraciones de memoria, recordar canciones viejas, leer un libro que ya lo leyó en otra ocasión y volverlo a tomar otra vez y volver a tener refrescar aquella memoria, y entonces esas funciones se van activando y la persona puede tener una mejoría o un retardo. Eso del geniograma, el sudoku, todas estas cosas, Buenísimo, ¿verdad? Activan mucho. buenísimo, sí. Ahora, doctor, el sueño, ¿qué peso tiene en todo esto? Importantísimo. El sueño es como un alimento para el cerebro, es una interrupción de funciones forzadas y una disposición a que el cerebro descanse, se disponga a renovarse, a acumular nuevas energías y disponerse a un nuevo día. Importantísimo. Las 3 horas o 2 horas que duermen algunos viejos no es bueno. ¿Cuántas horas mínimo debería dormir una persona adulta mayor, por ejemplo, que es la que menos duerme? Mínimo 6 horas. 6 a 8 horas sería lo mejor. Ahora, ¿la actividad física es Muy un hábito que hay que importante. practicar también? Importantísimo, actividad física, salir a caminar, salir a hacer ejercicios de respiración, el ir al supermercado, el ir al centro comercial y así ver cosas y ver gente y hacer sus compras, todo eso es muy bueno. Ahora, todo eso, digamos, mientras más adultos somos, ¿verdad? Y a lo mejor ya no somos tan hábiles, ¿verdad? Pero el hecho de salir y hacer hasta las vueltitas, todo Sí. esto va a conformar nuestro ejercicio físico. Muy importante, ejercicio físico y mental. Antes era más fácil ir a la compañía de Fuerza y Luz y pagar la luz y después ir al banco y pagar el teléfono. Y los viejos tenían digamos, ese entretenimiento. Cierto, que Y ahora se ahora les ha es ido un quitando teclazo sí. y ya usted paga. Pero sí es importante que los familiares y el propio individuo busque la forma de mantenerse activo. Doctor, ¿la alimentación juega también papel importante? Importantísimo. ¿Cuál sería una recomendación para una buena alimentación en este caso? Muy importante. La persona, el individuo, debe comer lo que le gusta, lo que le llena el estómago y lo que le da alegría. ¿Por qué? Porque aquí se producen unas sustancias que se llaman endorfinas, que nos dan alegría, que nos dan ganas de vivir, que se producen gracias a que comemos comida rica, a que tenemos conversaciones agradables, como usted y yo. Todo este tipo de cosas nos producen como un como un subonazo, claro. Un subonazo, claro. exactamente. Y entonces aquella persona puede funcionar mejor. Ahí ya no hay que ser tan quisquillosos por la dieta y por el carbo, sino, ¿verdad? No. Ahí hay otras cosas más importantes. Exactamente. La vida no podemos prolongarla a 200 años. Mejor lo que tenemos de reserva lo vivimos bien, nos damos gustos, el chicharroncito, la cervecita, el tamalito, todo eso, esas cosas hay que hacerlas. Hay que disfrutar la vida, que es solo una. Doctor Mora, como siempre, es un placer. Me lleno de endorfinas de conversar con usted y me inyecto de energía. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Que pase Muchas un feliz gracias. día.